Hola, Dios les bendice. Pues vamos a continuar con nuestras bienaventuranzas. Vamos a seguir hablando de ellas. Fíjate, estas bienaventuranzas solamente son para los hijos de Dios. Son bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Son bendiciones que aquellos que le buscan a Dios van a obtener estas bendiciones. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la misericordia. Esa bienaventuranza que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muchos de nosotros hemos escuchado esto y nos hemos preguntado qué es lo que realmente es la misericordia, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente es la misericordia verdadera? Y esta misericordia solamente aquellos que han recibido la misericordia de Dios saben lo que es la misericordia verdadera. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que han nacido de nuevo, que han nacido en el Espíritu, saben muy bien qué es la misericordia, qué es el amor de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado completamente de nuestros pecados. Y no ha sido por lo que nosotros hemos hecho, sino únicamente por la gracia de Dios. Porque a Dios así le ha placido, ¿sí? Dios nos ha hablado, nos ha llamado para que vayamos en su busca, ¿sí? Dios lo único que quiere es que tú te acerques, ni más ni menos, solamente que tú te acerques a Él, le entregues tu corazón, ¿sí? Y Él va a hacer todo lo demás. Dispongas tu corazón para Dios. Fíjate, aquí dice bien esto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir? Que debemos soportar nuestras aflicciones con paciencia y ayudar a aquellos que están pasando por las mismas cosas que hemos pasado, teniendo compasión por las almas del prójimo y ayudándoles a compadecer a los que están pecando y tratándoles de ayudar a sacarlos del pecado. Esta es una forma, un concepto de lo que son el ser misericordioso. En palabras comunes y corrientes es, si Dios te dio por gracia debes de dar. Así como Dios tuvo misericordia de ti, compasión de ti, cuando aún eras pecador, así tenemos que ser nosotros. Tenemos que tener misericordia por aquellos que, que aún son pecadores. Tenemos que tener misericordia por aquellos que están en sufrimiento. Tenemos que tener compasión y misericordia por aquellos que a pesar de todo, a pesar de que nos han lastimado, a pesar de que nos han, ¿cómo se llama? Nos han rechazado, nosotros tenemos que tener misericordia por ellos. Tú vas a decir, oye, Maru, pero ¿cómo es esto? Es que a mí me cuesta trabajo. Tan solo el hecho de que Dios tuvo misericordia de ti, de mí, de todos, ¿sí? Porque Dios no juzga a nadie, Dios no critica a nadie, Dios no condena a nadie, ¿sí? Por eso mandó a Jesucristo, su único Hijo, para el perdón de nuestros pecados y para la salvación eterna. Fíjate, tan solo con eso, nosotros debemos de ser misericordiosos con los demás. ¿Por qué? Porque nosotros, así como Dios nos aceptó, así tenemos que aceptar a los demás, tanto con sus fallas como con sus aciertos. ¿Sí? Con sus errores y defectos como con sus virtudes y aciertos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuesta trabajo? Sí, sí cuesta trabajo. Pero cuesta más trabajo aquel que no ha nacido de nuevo. Cuesta más trabajo a aquel que se ha alejado de Dios, que no se ha acercado a Dios. Fíjate,
Como dicen, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Pero si tú eres misericordioso, es porque ya alcanzaste la misericordia de Dios, porque ya entendiste que Dios está contigo, que Dios te ayuda, que Dios te guarda, que Dios te perdona, que Dios va a estar siempre contigo. Un hijo de Dios, ponle la religión que tú quieras, un seguidor de Cristo, aquel que cree en Cristo, que tiene el testimonio de Cristo en su vida, tiene que ser 100% misericordioso. Tú me vas a decir que cuesta trabajo, sí, sí, cuesta trabajo. Cuesta trabajo cuando nosotros no tomamos en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero cuando nosotros conocemos realmente quién es Dios y qué ha hecho Dios en nuestra vida, la misericordia se da fluye, valga, ¿sí? Se da por hecho la misericordia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros vamos a repetir lo mismo que Dios hizo con nosotros. Nada más, ¿sí? ¿Cuánto te costó de trabajo aceptar que eras pecador? Aceptar que necesitabas a Cristo. A aceptar que no eras perfecto. ¿Cuánto te costó de trabajo que tú realmente te vencieras ante Dios? Que le dijeras, Señor, aquí estoy. Obra tú de acuerdo a tu voluntad. ¿Costó mucho trabajo? Pues así a los demás les está costando trabajo. ¿Cuánto te costó de trabajo a ti? Ya no seguir hiriendo y quedarte callado. Así también le está costando trabajo a los demás. Entonces, si Dios así te aceptó, si Dios así te permitió que te acercaras a Él, ¿por qué nosotros no vamos a permitir que también las personas, aunque imperfectas, se acerquen a nosotros? Y mucho más, ¿cómo no vamos a permitir que siendo imperfectos les enseñemos el caminar a Cristo, a que se acerquen a Dios? ¿Sí? Nosotros no tenemos la razón verdadera, nosotros no tenemos la verdad verdadera, valga, si valga la redundancia. Únicamente la verdadera verdad, valga la redundancia, la tiene Dios. Dios es el que conoce todo. Dios es el que te conoce tal cual eres y así te aceptó. Dios es el que te conoce con todas tus fallas y así aún te aceptó. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a tener esa misma misericordia que Dios tuvo con nosotros? ¿Sí? ¿Por qué no vamos a ser esos seguidores de Cristo que dan de gracia lo que de gracia recibieron? Que recibimos el perdón de gracia, damos de gracia el perdón. Que recibimos el amor de gracia, damos de gracia el amor. Dios no se preguntó si sí íbamos a ser correctos o no íbamos a ser correctos, si sí éramos Dios, que si éramos realmente capaces o no capaces de ser mejores. Dios no se lo preguntó. Dios ya lo sabía, sabía nuestros defectos, sabía lo que iba a costar, sabía la problemática que teníamos y aún así nos aceptó. Fíjate, muchos de nosotros hemos escuchado ese pasaje que es del samaritano, del buen samaritano, que ayudó a otra persona sin conocerla, que lo llevó a que lo curaran y todavía dejó pagado, ¿sí? Para que durante el tiempo de su convalecencia le dieran lo necesario. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces no nos ha costado a muchos de nosotros tan solo el perdonar a alguien? ¿Sí? Dios ya te perdonó. Dios no tuvo problema ni reparo alguno de perdonarte. Dios no tuvo ni problema ni reparo de dar, Jesucristo no tuvo ni reparo ni problema de dar la vida por ti, ¿sí? Por ese amor tan grande que nos tiene. Fíjate, aquí dice esto,
El Hijo de Dios no es solo una característica, no es un hacer, sino es un ser. Se preocupa por ser lo que Dios dice que es y su actitud es más importante que su acción. Toda la vida toda la vida dará evidencia de la presencia de Dios, como dice su palabra, por los frutos los conoceréis. ¿Sí? Dios es únicamente el que te está pidiendo que hagas lo mismo que Jesucristo hizo. ¿Sí? Hagas lo mismo que Él hizo. El decir hijo de Dios, el decirse hijo de Dios, no nada más es hablar o llevar una palabra por llevarla, un título, valga, por llevarlo, sino es el demostrar que estamos haciendo lo mismo que el Padre hizo. Jesucristo dijo, yo no les enseño, ni estoy haciendo algo más de lo que he visto yo a mi Padre hacer. Sí, las palabras que yo le escuché a mi padre son las palabras que yo les enseño. Lo que yo vi hacer a mi padre es lo que yo estoy haciendo. Ni más ni menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Jesucristo es el testimonio viviente de lo que es la misericordia. Jesucristo no buscó el hacer, sino el ser hijo de Dios. Muchos de nosotros queremos hacer las cosas para ganarnos la benevolencia de Dios. Y no es así. Dios en su infinito amor ya solamente lo que pide es cree en Jesucristo, pero créelo en tu corazón y confiésalo por tu boca que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Decláralo. Si tú lo declaras, ¿sí? Automáticamente eres hijo de Dios y automáticamente eres sellado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquel que es misericordioso sabe, ¿sí? Sabe que tiene que dar el ejemplo, el testimonio de la palabra de Dios en su propia vida. No nada más es escucharla, leerla y dejarla pasar. No, es vivir la palabra, es estar de acuerdo con la palabra. Tu testimonio va a ser igual. No tienes que ser diferente de lo que Cristo fue. No quieras ser mejor que Cristo, ¿sí? Porque realmente somos seres humanos imperfectos. Entonces imagínate, ¿sí? Si Jesucristo, que es Jesucristo, que fue 100% Dios y 100% hombre, ¿sí? Se sujetó a lo que el Espíritu Santo marcaba. Así también nosotros nos debemos de sujetar a lo que el Espíritu Santo nos enseña, lo que Dios nos enseña a través del Espíritu, lo que Dios nos hace sentir a través del Espíritu. ¿Sí? Imagínate, pasas tú por algún lado y ves que a alguien le está yendo mal, que no tiene que comer o que no tiene que vestir o que no tiene que taparse, ¿sí? Tú teniendo la posibilidad de ayudar, no lo ayudas, te sigues como si nada, no, pues hay que vengan otros y que le den. No, ¿sí? Jesucristo no hizo eso. Jesucristo te puso de ejemplo al buen samaritano. A esa persona que siendo aún de los rechazados, no se le preocupó y llevó a la persona que estaba mal, la curó, estuvo con ella y todavía, como te decía, todavía dio dinero para que lo trataran y lo cuidaran y le dieran lo que él necesitaba. ¿Sí? Todas las bienaventuranzas son bendiciones. Son esas bendiciones que solamente los hijos de Dios los tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente los hijos de Dios saben que deben de cumplir y
tienen que cumplir con lo que está estipulado en las bienaventuranzas para obtener esas bendiciones que Dios quiere darnos. Fíjate, muchos de nosotros queremos hacer algo para que Dios nos dé las cosas. No, no necesitas. ¿Sí? No necesitas hacer las cosas para obtener las cosas. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a que tú me das y yo te doy. Ahí tienes las promesas que se les hacen a las imágenes, ¿sí? Oye, dame esto y te doy este milagrito, o dame aquello y te doy tal cosa, o hazme esto y yo voy a hacer tal cosa. No, Jesucristo no te pide eso. Jesucristo vino y te dio las cosas de corazón, sin pedirte nada a cambio, solo porque a Él así le plació, solo porque Él así lo quiso, ¿sí? Nadie obligó a Jesucristo, ni aún su propio Padre lo obligó, de venir al mundo. Él vino al mundo por obediencia. Se encarnó para ser un ser humano como tú y como yo, para saber qué es lo que sentía el ser humano, ¿sí? A eso vino Jesucristo, a darnos la vida eterna, entendiendo lo que éramos nosotros, nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ¿sí? Esas debilidades y fortalezas que como ser humano tenemos. Como Cristo vino a ponernos el ejemplo, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, ¿sí? Si tú no has nacido de nuevo en el Espíritu y has dejado el pecado a un lado, no vas a poder realmente recibir la misericordia de Dios, porque no vas a entender de qué se trata esa misericordia, ¿sí? No vas a comprender de qué se trata esa misericordia. Solamente aquel que ha aceptado y ha recibido la misericordia de Dios va a poder ser misericordioso con otro ser humano. Yo te pregunto, ¿realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente aceptaste a Cristo en tu corazón y ha cambiado tus actitudes? ¿Has cambiado tus malos hábitos o sigues queriendo vivir en el mundo? Siendo un hijo de Dios, no se vive en el mundo, ¿sí? No se vive bajo el mismo razonamiento que el mundo. No se vive bajo la misma ideología que el mundo. No. Somos diferentes. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. No caminamos con las mismas ideologías que el mundo, ¿sí? Tú me vas a preguntar, bueno, ¿y cómo se puede ser misericordioso? Primera, que aceptes a Cristo en tu corazón y que le pidas a Dios que sea Él el que te ayude, ¿sí? El que te ayude a ese cambio de actitudes, a ese arrepentimiento genuino. Que sea Él el que te revele lo que dice su palabra. Jesucristo es la palabra viviente, la palabra de Dios hecha hombre, ¿sí? Entonces, para que tú entiendas lo que hizo Jesucristo, debes de creer en Él y dejarte en sus manos. Muchos con esto que está pasando, muchos de nosotros tenemos miedo. No sabemos qué se va a venir, cómo se van a venir las cosas, ¿sí? Muchos de nosotros que hemos tenido pérdidas, también hemos tenido ese dolor por la pérdida, ese sufrimiento por la pérdida. Pero realmente no es el sufrimiento así. No tenemos por qué sufrir, porque sabemos que por la misericordia de Dios nosotros ya somos salvos, ya tenemos vida eterna. Ya no nada más es este tiempo pasajero. Los sufrimientos pasajeros, los sufrimientos temporales que tenemos en esta tierra, en este mundo, ¿sí?
en este cuerpo, esos sufrimientos son pasajeros, porque ya Dios nos liberó del sufrimiento eterno, ¿sí? De esa muerte eterna que era la separación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que seguir haciendo? ¿Sí? Así como Dios te perdonó, perdonar. Así como Dios te respetó tu libre albedrío, respetar el de los otros. Así como Dios te amó, amarlos, con sus defectos, con sus situaciones, ¿sí? Y estar orando por ellos como Jesucristo oró por sus discípulos, ¿sí? Jesucristo no pidió que se quitaran de la tribulación, sino que Dios los fortaleciera su espíritu para que pudieran seguir hacia adelante teniendo fe, seguir creyendo. ¿Sí? ¿Cuántas veces no nosotros ante algún problema fuerte nos retiramos de Dios? No queremos creer en Él, ¿sí? Y nos retiramos de Él. ¿Cuántas veces ha ido hacia ti uno de tus hermanos en problemas, en preocupaciones? ¿Sí? Y tú le dices, ¿sabes qué? No tengo tiempo ahorita de atenderte. No tengo tiempo de ver por ti. ¿Sí? O estando en necesidad te ha pedido y tú le has dicho, no tengo, aunque tienes la posibilidad de darle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos unos egoístas y unos envidiosos. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha hecho con esa ideología, con la ideología de que si tú, perdón, si tú no ves por ti y solo por ti y nada más para ti, ¿sí? No estás bien, no eres exitoso, ¿sí? Y siempre estás envidiando lo que los demás tienen. Siempre estás en esa situación de que quieres lo que los demás tienen, porque no te conformas con lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque estamos en ese trabajo tan increíble, ¿sí? Que decimos, no, es que con esto voy a ser exitoso, es que con esto nadie me va a sobajar, nadie me va a humillar. Eso son cosas materiales, cosas pasajeras. Fíjate, si tú te vas a Eclesiastés, ¿sí? En el capítulo 3, dice que es increíble, ¿sí? Tanto esfuerzo que te llevas durante tu vida para hacerte de cosas materiales, ¿sí? Como para que tengas que, cuando te mueres, entregarlas a otra persona que ni trabajó por ellas, ¿sí? Imagínate, tú te estás esforzándote, matándote por hacer las cosas y no confiando en Dios, sino confiando en tu propia capacidad. Y cuando te mueres, se queda todo en manos de otras personas y no disfrutaste la vida como la tenías que disfrutar, ¿sí? Solo te preocupaste, solo te afligiste, solo te afanaste y realmente no viviste la vida como era. ¿Cuántos de nosotros también no nos centramos y por eso nos volvemos tan egoístas, tan ávaros, ¿sí? Porque no queremos dar lo que a nosotros se nos dio. Bien se dice, da de gracia lo que por gracia recibiste, no por tu esfuerzo, no por tu situación, no por tu gran conocimiento, sino porque a Dios así le plació. La capacidad que tienes, ¿sí? La tienes porque Dios así le plació. La sabiduría que tienes, la tienes porque Dios así le plació, ¿sí? Y si no te enseñas realmente a ver
que esto es por gracia de Dios que la tienes, ¿sí? Si no lo reconoces que esto es por gracia de Dios, nunca vas a ser misericordioso con los demás, porque no vas a sentir esa gracia de Dios en tu vida, ¿sí? Fíjate, yo me quedé pensando, ¿cuántas cosas me ha dado Dios a mí? ¿Sí? ¿Cuántas situaciones he pasado? Y me acordaba que uno de un hermano, no me acuerdo bien cómo estuvo, es que me puse a mi cabeza. Uno de mis hermanos, no me acuerdo, de mi hermano en fe, una vez me dijo, no, si a mí me ha costado tanto lo que es el saber cómo manejar el ministerio, ¿cómo crees que les voy a enseñar a cómo lo manejen? Y yo me quedé sorprendida. Dije, oye, pues si la obra no es tuya, es de Dios, ¿cómo no vas a enseñar lo que Dios te está enseñando a ti? Y fíjate, yo le decía a Dios, oye, Señor, ¿cómo enseñarles lo que tú me has enseñado? ¿Cómo decirles lo que tú me has dicho? ¿Sí? ¿Cómo explicar lo que tú me has explicado? Porque muchos de nosotros, a veces cuando empezamos en el caminar de Dios, nos pegamos tanto que queremos ser tan religiosos que nos volvemos legalistas. Queremos decir tal cual está en la palabra, pero no la entendemos, ¿sí? Queremos que los demás hagan tal cual está en la palabra, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, imagínate, cuando me quedé así preguntándole a Dios, Dios me respondió, pues enséñale de la forma que yo te enseñé, ¿sí? ¿Cómo? Contestando sencillamente las dudas que tenía, mostrándole sencillamente lo que significaba cada cosa, ¿sí? Dando el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿sí? A veces nos cuesta trabajo, sí, somos seres humanos, pero cuando nos cueste ese trabajo hay que pedirle a Dios, hay que pedirle al Espíritu Santo, sea Él el que nos ayude, sea Él el que nos guíe, ¿sí? Solo aquel que ha visto la mano poderosa de Dios en su vida puede dar misericordia, puede llevar a la gente hacia la mano poderosa de Dios. Solamente aquel que ha sabido del amor de Dios y ha aceptado el amor y el perdón de Dios en su vida. Solo así puede dar el perdón y aceptar el amor de otras personas y también dar el amor que esa persona tiene. No sé si te ha pasado, sí. No sé si has visto o te han dicho que a veces el ser humano, cuando pasa por tribulaciones, no le explica a los otros, sí, no le explican a los otros cómo pasaron la tribulación. Fíjate, cuando yo estaba en los grupos de amor y servicio, siempre se me dijo, sí, se me dijo ahí, no le digas el qué hacer, no les muestres el qué hacer, diles el cómo hacer. El qué hacer ya lo sabe, pero el cómo hacer, no, ¿sí? Y Dios también me recalcaba mucho eso. El qué hacer ya se sabe, pero no se sabe cómo hacerlo. Fíjate, cuando yo le preguntaba a Dios, oye Señor, pero ¿cómo puedo yo perdonar a aquellos que me ofendieron? ¿Cómo le hizo Jesús para perdonar a aquellos que me ofendieron? Perdón, que lo ofendieron, ¿no? ¿Cómo le hizo él?
¿sí? Y una vez que me lastimaron, pues lógico, quieres aprender cómo perdonar, pues te van a lastimar, ¿no? Y una vez que me lastimaron, me puse a llorar así, a sacar todo ese sentimiento de dolor, toda esa herida, de pedirle a Dios que me sanara y todo eso. Y me empecé a platicarle a Dios, ¿sí? Empecé llore y llore diciéndole a Dios. Y Dios me dice, así. Y me quedé que, pues así que, ¿no? Dice, así Jesucristo perdonó, entregándome todo lo que le decían, lo que le hacían, todo aquello que le lastimaba, me lo entregaba. Y sí, si tú lees las escrituras, dice que Jesucristo se apartaba para orar al Padre, ¿sí? Y en esa oración le decía todo lo que sentía, le decía de todo lo que estaba en su corazón. Jesucristo no se quedó nada en su corazón que le pudiera lastimar. Todo lo perdonó, todo lo entregó, ¿sí? Y él no se cargó con absolutamente nada. Ahora imagínate cuántos de nosotros realmente nos estamos cargando con tantas cosas. Fíjate, cuando vas a cuarto y quinto paso de amor y servicio, en un proceso que haces cuando vamos a la hacienda, es entregar todo lo que traes en tu corazón, ¿sí? Tú entregas completamente todo y Dios en su infinita misericordia te levanta, ¿sí? Así como Jesucristo murió 3 días, así también es un proceso de 3 días, ¿sí? Que Dios obra en tu vida. Entonces, te decía, en esos 3 días, tú te empiezas a entregar todo lo que traes por dentro, todo lo que traes, todo sentimiento, toda herida, todo resentimiento, todo lo que traes en ese proceso de 3 días, ¿sí? Cuando entregas todo esto, haz de cuenta, estás con todo lo que traes cargando y va a pasar como lo que hizo Jesucristo. Entra el agua, hay perdón de pecados, todo lo que traías se queda y sales como un ser nuevo, que ese es el nacer de nuevo, el nacer al Espíritu, ¿sí? Dejas todo lo que habías traído emocionalmente y sales. Todo pecado, toda soberbia, toda adicción, todo lo que traías se queda. Y nuevamente renaces, resurges, resucitas en un ser nuevo, en ese ser espiritual, ¿sí? Cuando pasa esto, tú ya empiezas a partir de ahí con una nueva vida, ¿sí? Pero muchos de nosotros cometemos el error que seguimos y seguimos y seguimos arrastrando lo que se supone ya dejamos, ¿sí? Igual, cuando aceptas a Cristo en tu corazón, tú ya dejas todo lo que traías y empieza una nueva vida, ¿sí? Un nuevo cambio. Cuando cambias y quieres seguir arrastrando lo que traías antes, ¿sí? El pecado que traías antes te va a afectar, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, que ya se lo entregué a Dios, ya. Todo lo pasado, pasado está, yo ya no puedo hacer nada, ya está entregado con Dios. Pero se vienen las consecuencias de tus actos, ¿sí? Lo que hace Dios es que Dios nos perdona el pecado, pero nos deja con las consecuencias de ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Ya no regresarnos atrás, ya lo de atrás, atrás quedó, sino a partir de hoy, irnos solo por el día de hoy, como componiendo los problemas que el día de hoy surgen, ¿sí? Las malas actitudes que traemos como consecuencia de nuestra vida pasada, de nuestra forma de pensar pasada, y dejarlos, ¿sí? Solo por hoy vamos a trabajar las consecuencias de esos pecados, de esa vida anterior. La vida anterior ya no la vamos a utilizar, ya no es nuestra, ya se la entregamos a Dios. El día de hoy vamos a cambiar esas actitudes, esas consecuencias de esas actitudes anteriores. Tú me vas a decir, bueno, Maru, pero pues ¿cómo? Sí. Si tú tenías el problema del alcoholismo, solo por el día de hoy no te vas a alcoholizar. Oye, y mañana, espérese, mañana vendrá. Estamos hablando del presente, del solo por hoy. Si tú peleabas 5 veces, solo por hoy va a disminuir ese pleito. A lo mejor nada más son 4, pero por el día de hoy ya cambiaste una actitud. ¿Sí? ¿Cómo se van a trabajar estas bienaventuranzas para ti que has escuchado todo ello? Primera, como hemos dicho, la primera bienaventuranza era ser pobres de espíritu, humildes, declararnos ante Dios que sin Dios no podemos hacer nada. ¿Sí? La nueva vida espiritual, esa vida en el espíritu, es entender y declarar que nosotros no tenemos ningún poder para cambiar a otra persona, ningún poder para cambiarnos a nosotros mismos, porque muchos queremos hacer en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento los cambios. No, necesitas entregárselos a Dios, necesitas ponerte a orar y entregar todo lo que hay pendiente en tu corazón a Dios. ¿Sí? Solo por el día de hoy. Oye, pero es que mañana no te preocupes. Mañana Dios tiene el control de todo. Pero por el día de hoy, ponte un tiempo con Dios, que es el que vas a obtener la fuerza. Ponte un tiempo a leer la palabra de Dios, que es de donde vas a obtener la guía. ¿Sí? Y ponte un tiempo a meditar. ¿Qué es meditar? No poner tu mente en blanco, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas meditaciones trascendentales lo único que hacen es que abren puertas espirituales y te vienen problemas peores, ¿sí? Son problemas peores los que te provoca la dichosa, cuando estás con la meditación trascendental, ¿sí? Son situaciones que te van a provocar peor. No se te va a hacer de bendición a tu vida. Pero cuando meditas con Dios, a Dios es al único que le vas a decir, Señor, mira, me está pasando esto, y mira, estoy pensando nada más en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Una meditación es lo que traes en tu cabeza siempre, ¿sí? Que estás recordando y recordando y recordando y recordando. Estás meditando en ello, estás piensa y piensa y piensa y piensa, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ponerte a hablar con Dios y entregar todo lo que traes, toda esa carga que traes. Recordar las palabras de la palabra de Dios, ¿sí? Que te dicen, yo estoy siempre contigo. Ah, Señor, pues tú estás siempre conmigo. Yo tengo el control de tu vida. Yo te esfuerzo. Yo te ayudo.
yo te protejo, ¿sí? Nada pasa nada pasa fuera del control de Dios. Cuando se te vienen problemas, cuando se te vienen situaciones, no creas que Dios no lo sabe. Dios está al tanto de cómo te va a ayudar, en la forma, cómo te va a ayudar, en la forma en que tú puedas entender. ¿Sí? Dios no hace las cosas a ciegas. Dios sabe exactamente lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios te permite que te enfrentes a tus consecuencias. Porque eso cuando te enfrentas a tus consecuencias es un crecimiento para ti. Es ese crecimiento espiritual que tanto necesitas. Muchos de nosotros que hemos estado en esos procesos de restauración, en esos procesos de sanidad del alma, de sanidad interior, en esos procesos de cuarto y quinto paso de amor y servicio, muchos de nosotros tratamos o a veces no entendemos que ya todo lo que pasó ayer pasado está. Ya no lo vas a cambiar. Empieza a cambiar tus actitudes de hoy, no las pasadas, sino las de hoy. ¿Qué estás haciendo hoy diferente al día de ayer? ¿Qué estás haciendo hoy diferente a lo que hacías antes? A esas actitudes que tenías antes. ¿Cuáles son esas actitudes diferentes de hoy? Sí. Tan solo el que seas pobre de espíritu es un gran paso, porque estás reconociendo que necesitas de Dios en tu vida. Y cuando tú reconoces que necesitas de Dios en tu vida, Dios se manifiesta tremendamente y te va a ayudar y te va a fortalecer. La siguiente bienaventuranza es que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Sí? ¿Cuántas veces por orgullo dejas de llorar? Y dices, no, ¿cómo? Que quién sabe qué, ¿cómo voy a estar llorando? Cuando empiezas a llorar realmente y a sacar lo que traes dentro de ti y a entregarlo, las lágrimas limpian tu corazón, limpian tu alma, ¿sí? Te van a ayudar, porque dicen que dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Van a ser también consolados por Dios. ¿Por qué? Porque estás entregando lo que ya no te sirve a Dios. Le estás entregando aquellas situaciones que te habían herido tremendamente, ¿sí? Aquellos vacíos que sientes, los estás entregando a Dios. Y Dios va a obrar. Permítete el tiempo y el espacio para sacar todo ese dolor, tristeza y angustia que traes. Ese miedo que traes. Date ese espacio para platicar con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Siento tristeza porque no está conmigo tal persona. Ya te la llevaste tú a tu reino. Siento tristeza porque esto, porque... Y empiézale a decir, y no importa, deja fluir tus lágrimas. Las lágrimas son las que van a limpiar tu alma, ¿sí? Permítele. Si tú eres de las personas que nos cuesta trabajo llorar porque decíamos, ni una lágrima más por la soberbia y el orgullo, y eras de las personas que decíamos, tal vez el hambre nos tire, pero el orgullo nos levanta, ¿sí? Deja eso atrás y pídele a Dios, Señor, quebranta mi corazón para que pueda yo entregarte todo lo que en él hay. Y Dios va a obrar, Dios va a decir, ¿sí? Dios va a hacer todo lo que Él tiene pensado y planeado, ¿sí? También te decía, la otra bienaventuranza es dichosos o bienaventurados los mansos, porque de ellos porque ellos heredarán la tierra, ¿sí? Como decíamos cuando lo veíamos, no tienes por qué
¿Por qué estar discutiendo, contendiendo, alegando? No tienes por qué tratar de defenderte cuando tienes a Dios en tu corazón y dejas que Dios te defienda. Tú permanece callado, no tiene ni caso que trates de cambiar la mentalidad de una persona, porque esa persona únicamente puede ser cambiada su mentalidad por Dios, por nadie más. No tiene caso ni que discutas con nadie. Solo pídele a Dios que sea Él el que se manifieste. Pídele a Dios que sea Él el que se manifieste en esa vida. Y Él va a hacer lo que necesite hacer por ellos. ¿Sí? Tú no tienes ni por qué estar tratando de defenderte de algo. ¿Sí? Si solo son palabras, palabras son, se van. Solamente perdona y olvida. Entrégale a Dios esas palabras, perdona y olvida. Entrégale a Dios esa persona que te lastimó, perdona y olvida. ¿Sí? No porque quiera decir, no porque olvides quiere decir que ya se va a quedar así. No, porque no es así. Bien lo dice Dios también. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir? Que si a ti si tú perdonaste y no hubo justicia, Dios es el que va a hacer la justicia. Tú quítate, tú no te metas en eso. No te corresponde estar en ese problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que el único que los puede cambiar es Dios. Por su misericordia puede hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Venimos a la de que bienaventurados o dichosos son los que tienen misericordia, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor y bondad, ya te dio el perdón, ya te limpió de pecado. Ya solamente es que tú lo recibas, que tú aceptes ese perdón, que tú aceptes ese amor, que tú aceptes la misericordia de Dios, que no necesitas ser digno, porque Dios te hace digno, Jesucristo te hace digno de su misericordia, ¿sí? No porque sepas mucho, no porque hagas tantas cosas, no, sino porque únicamente así le plació a Dios darte ese perdón, darte ese amor, darte lo que necesitas, ¿sí? Fíjate cómo es Dios tan hermoso y tan maravilloso, que aún así, ¿sí? Que aún así, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros, ¿cómo se dice? De las consecuencias de nuestros pecados, Él siempre está ahí contigo. Si tú ya hiciste la oración de fe, ya le entregaste a Dios todo lo que traías, olvídate, no lo vuelvas a traer a tu vida. Ya dale gracias a Dios. Y si el enemigo te quiere volver a recordarlo, dile, gracias Señor, porque sé, mi Dios, que tú ya tomaste control sobre ello. Y ya, hasta ahí. Ahora, ¿qué te corresponde cambiar y hacer por el día de hoy? ¿Sí? Así como Dios tuvo misericordia de ti, ¿cómo vas a ser misericordioso con los demás? ¿Sí? Así como Dios te perdonó a ti, con ese amor que tiene, sin necesidad de que le pidieras tu perdón, sino simple y sencillamente desde el momento mismo que Jesucristo murió en la cruz, ya te perdonó, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar nuestros errores, aceptar lo que hicimos y entregárselo a Dios. Y pedirle a Dios que sea Él el que tome control, que nos perdone y que sea Él el que tome control de todo. ¿Sí? Y perdónate a ti mismo. Ten misericordia también de ti mismo. ¿Cómo es esto?
Acepta la misericordia de Dios, acepta el perdón de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente si tú no lo aceptas, Dios ya lo dio, ya nada más falta que tú lo aceptes. Y si no lo aceptas, pues ya es decisión tuya. Fíjate, muchos de nosotros no queremos acercarnos a Dios porque pensamos que son imposiciones muy fuertes. Pensamos que siempre tenemos que estar en completa limpieza, ¿sí? En completa santidad. Dios sabe que somos seres humanos imperfectos y que solo a través de su gloria, solo a través de su presencia, solo a través de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, solo a través de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, solo a través de Jesucristo podemos ser limpios, santos, ¿sí? Un santo es una persona apartada para Dios. Es una persona que tiene el contacto con Dios. Es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tan solo si Dios es santo, Jesucristo es santo, nosotros a través de Jesucristo podemos ser santos. ¿Sí? Santos no es aquellos que hacen milagros y que tienen la imagen en las iglesias, no. Santos son aquellos que estamos apartados para Dios, que queremos que sea Dios quien obre en nuestras vidas, que queremos que sea Dios quien viva, ¿sí? Viva en nuestro corazón. Y quienes reconocemos que somos pecadores, que somos tan o peor pecadores que los demás, pero simple y sencillamente que cuando nosotros aceptamos la gracia de Dios, el sacrificio de Jesucristo, y nos ponemos ante Él y entregamos todo, somos limpios nuevamente. Dios nos purifica, así sea tu pecado el más rojo, ¿sí? De lo peor, de lo más rojo, de lo más malo. Cuando vas ante la presencia de Dios, Dios te hace blanco tu alma, te la blanquea, te la limpia, te la santifica. ¿Sí? Cuando vas ante Jesucristo, cuando te humillas ante Él y reconoces que necesitas de Dios para seguir tu camino. ¿Sí? Yo te invito a que vayas viendo todas estas bienaventuranzas y pregúntate tú mismo, ¿cómo puedo yo ir hacia adelante? Solo por el día de hoy. ¿Cómo puedo perdonar a aquellos que me hicieron maldad? Solo por el día de hoy. ¿Cómo puedo acercarme a mi Padre Dios? Solo por el día de hoy. Sí. Pregúntate y pregúntale a Dios, bueno, Señor, ¿cómo le puedo hacer? Cuando tú estableces nuevamente esa comunión con Dios, esa plática, esa relación con Dios, Dios hace todo lo demás. Acepta su misericordia y vas a ser misericordioso con los demás, porque un verdadero hijo de Dios es a través de la misericordia de Dios que se hace misericordioso con sus hermanos. Cuando tú entiendes esto, cuando tú comprendes esto, Dios hace todo lo demás. No necesitas tanto, no necesitas pelear, no necesitas discutir, solo necesitas a Dios en tu corazón y Él va a hacer todo lo demás. Sí. Yo te invito a que el día lunes nos pongamos a platicar otro rato. Si tienes dudas, ponlas en los comentarios, ¿sí? Si tienes inquietudes, ponlo en los comentarios con todo gusto. O si no quieres ponerlo en los comentarios y me lo quieres comentar a mí, mándame un mensaje, ¿sí?
Mándame un mensaje privado y con todo gusto, mándame ese mensaje privado y con todo gusto seguimos platicando y decimos y vemos, ¿sí? ¿Y por qué no también? Si necesitas oración, mándame y vamos a estar orando. Yo te apoyo en la oración, yo te apoyo en esa comunión que tengas tú con Dios, ¿sí? Y vamos a seguir hacia adelante. ¿Para qué? Para que realmente vivas esa vida espiritual. Si eres de cuarto y quinto paso, de amor y servicio, y tienes dudas también de cómo seguir esa vida espiritual que Dios te ha dado en la hacienda, con todo gusto, también mándame comentarios si quieres por mensaje privado, si quieres por comentarios de la página, ¿sí? Dios va a obrar y sé que Dios va a hacer muchas cosas en tu vida. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Si tú crees que estos videos son de bendición, compárteselos. Compárteselos a aquellos que necesiten, ¿sí? Y vas a ver cómo Dios va a obrar tremendamente. Si me estás viendo en Instagram, hay un link para que puedas entrar al grupo, a YouTube, al canal de YouTube, para que puedas sacar los mensajes anteriores que están ahí y puedas compartirlos si es así que Dios te mueve en tu corazón. Si me ves en Facebook, también en mi muro estoy dejando ese link para que tú entres a YouTube, ¿sí? O puedes encontrar también aquí en mi muro, ¿sí? Todo aquello que quieras saber. Si no lo tengo, pregunta. Ahora sí, si no lo tengo, Señor, pregunte, ¿sí? Dios va a obrar, Dios nos va a enseñar a ti y a mí. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Te espero el próximo lunes a las 9 de la noche de la Ciudad de México. Cuídate mucho, protégete mucho. Yo sé que pronto ya pasará esta situación. Que Dios te guarde y te bendiga.